Observando estos temas, yo creo que el discurso de Choquehuanca atrajo, yo creo que a mucha de la población, sea de oposición o no, porque llama a la unidad, a la paz, a la pluralidad e integración de todos para el vivir bien, como él dice, para un futuro próspero para toda Bolivia, no para un sector. Sin embargo, vemos algo muy diferente en el análisis discurso de Arce Catacora, porque ahí vemos un discurso que más bien llama a favorecer a una parte de la sociedad boliviana, a una parte de la población, mientras que se deja atrás otra parte, mientras que se busca, buscar culpables, ¿no? Por lo que ha pasado, por los movimientos sociales, buscar culpables, no hay esa pluralidad y aceptación y equilibrio del cual habla Choquehuanca. Entonces yo creo que son discursos muy distintos, discursos que llaman a distintas acciones también, y yo creo que ojalá se dé más bien el discurso de Choquehuanca en el futuro se vea como modalidad de acción para Bolivia y para esta administración. Bien, la pregunta para ambos. Primero con el señor Nelson. Don Nelson, ¿con cuál discurso nos quedamos los bolivianos? ¿Nos quedamos con el discurso del presidente o nos quedamos con el discurso del señor Choquehuanca? Hola. Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, estaba apagado el micrófono, pero la pregunta de Nelson y para Carolina. ¿Con cuál discurso nos quedamos nosotros los bolivianos? ¿Nos quedamos con el discurso del señor Luis Arce Catacora como presidente o el señor Choquehuanca como vicepresidente? ¿Con cuál nos quedamos nosotros los bolivianos? A ver, aquí no hay dos discursos. El discurso es único. El movimiento al socialismo comunitario, lo que representa David Choquehuanca es lo comunitario, y lo que representa el compañero Arce es la parte intelectual que se refiere a la clase media y fundamentalmente a los sectores de los trabajadores, al sector urbano. O sea, campo y ciudad estarían unificados con una sola posición y unos intereses. El uno es especialista en economía, el otro es más filósofo desde el punto de vista de nuestros retornos de nuestras raíces, ¿no? O sea, nuestra identidad cultural como país. O sea, que sintetiza los 4 puntos cardinales que tienen las diferentes nacionalidades. Ahorita tenemos otra visión. Nosotros podemos enarbolar más la cultura chaquense y la guaymallé, la tapiete y la guaraní. Entonces hay otra visión que se tiene por otros lados, la cultura andina, que tiene también una visión que también convive con las otras culturas, ¿no? Entonces, por lo tanto, para nosotros las dos visiones están desarrolladas y se integran, porque uno tiene que solucionarse los problemas inmediatos que aqueja al país. Y la segunda, desde el punto de vista del diálogo. Y de ahí entrará el diálogo, porque tenemos problemas comunes, repetir, entre todos, y eso hay que solucionarlo. Bien. Carolina, ¿con cuál nos quedamos de los discursos? Bueno, ahora observando el punto del señor Nelson, muchas gracias, yo diría que sí, que se olvidar que 45%, supuestamente, 45% de la población no votó por el MAS. Entonces, ese 45% del que, por ejemplo, Arce llama golpistas a ese 45%, habla de posibles hasta persecuciones, hay insinuaciones de eso. Entonces, yo creo que yo me quedaría con el discurso de Choquehuanca, que sí, que quizás es más filosófico, espiritual, sin embargo, tiene una visión diferente de una Bolivia en paz.
mientras que el otro discurso tiene una visión más bien divisoria, que yo creo que sería muy malsana para el futuro de Bolivia, porque tenemos que recordar que ese 45% sigue de pie, ese 45% sigue pidiendo por su gran mayoría una auditoría para entender bien qué ha pasado, para tener paz social, y yo sigo pensando que esa auditoría, por ejemplo, es necesaria para ir adelante con esa paz social, una mente limpia, una mente en claro, con total claridad, porque es necesario que la sociedad esté en paz para evitar mayores problemas en el futuro, que irían más allá de los problemas que ya tenemos, que son estas crisis económicas, políticas, sociales, y bueno, una crisis económica doble que viene desde el año pasado y después otra que viene ahora mismo por la pandemia, por la cuarentena, y muchas personas que están extremadamente afectadas. Entonces yo creo que lo fundamental de estos discursos, lo que se tiene que rescatar, seamos partidarios o no, lo que debemos rescatar, diría yo, es el sentimiento de la unidad, el sentimiento del progreso, de una Bolivia conjunta, el sentimiento de la aceptación, del equilibrio, pero también de la pluralidad, porque Choquehuanca habla de pluralidad, mientras Arce no menciona tanto o en tanta profundidad esa pluralidad y aceptación de todos los bolivianos, las minorías y mayorías, que también vemos aplastadas con el tema de los 2/3 que se han anulado para ciertos artículos y ciertas decisiones. Entonces yo creo que deberíamos rescatar y ojalá veamos la modalidad puesta en efecto del discurso de Choquehuanca para un futuro con honestidad, con un compromiso por el país, compromiso con todas las personas bolivianas, no solamente partidarias con el MAS, pero todas, minorías incluidas. Y entonces yo creo que eso es lo más fundamental que rescatar de ese discurso. Bien, ahora, don Nelson, esta mañana campesinos de cercado y bueno, quienes han repudiado prácticamente este nuevo gabinete de ministros que puso el señor Luis Arce Catacora, por el hecho de que no hubo personas que sean indígenas o que sean con la sede. Él justamente decía que no hay de sombreros, era de hojotas como se tenía antes. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? ¿Será que hemos visto un poco un cambio rotundo en lo que es el movimiento al socialismo? Don Nelson. A ver, ¿podemos prender la camarita, por favor, don Nelson? Adelante, por favor, ¿puede prender la cámara? ¿No me ven? No, no lo vemos. Ya, perfecto. A ver, tengo un problemita aquí. Bien, Carolina, ¿usted cómo analiza esta situación hasta que arregle don Nelson? Justamente estaba platicando con los campesinos de aquí de Cercado, de Tarija, y bueno, ese era su repudio, su rechazo, al cual manifestaban en contra de este gabinete de ministros. ¿Usted cómo analiza esta situación? Más ha representado durante 14 años y más, yo creo que es un cambio de lo que era antes y de los ministros que habían antes. Sin embargo, también creo que hay una falta de representación femenina. Yo creo que hay falta una integración mayor de mujeres para también velar por diferentes intereses, diferentes puntos de vista. Yo creo que esa representatividad no está equilibrada en ese sentido. Y yo creo que también quizás observando lo que el MAS ha representado es un poco cuestionable cómo han escogido a sus ministros. Sin embargo, personalmente yo creo que velando por los intereses de Bolivia como conjunto y observando también los recorridos de ciertos de estos ministros, se ven preparados, se ven también listos en un sentido de que, bueno, tienen recorridos interesantes por su gran mayoría, diría yo, y entonces ese profesionalismo yo creo que es necesario para Bolivia para el futuro. Yo creo que todo debería ser hecho por meritocracia. Sin embargo,
sin descartar y sin dejar a un lado todo lo que son los intereses de las minorías, los intereses del campo, etcétera, para siempre buscar ese pluralismo, esa integración y ese avance en conjunto para Bolivia. Así que por eso yo creo que falta sobre todo la representatividad femenina entre los ministros, los ministros que se han dado, pero esa sería mi mayor observación. Bien, ahora sí ya está la camarita. A ver, adelante, por favor. A ver, cada gobierno define sus son a fines de confianza, etcétera. No somos parte del gabinete, nosotros somos organización social de base, que estamos aquí en las ciudades. Yo soy de clase media, soy un profesional también de profesión ingeniero, y nosotros vemos en forma pragmática las cosas. A los ingenieros no nos gusta mucha teoría, nos gusta la práctica y directamente la construcción, dependiendo. Entonces, en ese sentido, el pragmatismo que habrán visto los gobernantes, David Choquehuanca y el compañero Arce, han depositado esa confianza en ese gabinete. Que por supuesto nosotros aquí como movimiento socialismo, fundamentalmente aquí en Tarija, están molestos. Es cierto, eso es lo que han manifestado los compañeros campesinos, es cierto. ¿Dónde está uno del sur? ¿Dónde está un chapaco? Nosotros no somos cambres, somos chapacos, pero no vamos a entrar en eso, somos una Bolivia. ¿Sabe qué? He aprendido una cosa de los argentinos, yo cuando hacía aguas transfronterizas en la Argentina, una cosa he aprendido. Yo veía una reunión grande, de mucha gente. Yo decía, oiga, la Argentina se vino todo aquí, ¿dónde están los representantes? Un ratito, me dijo el ministro de ese lugar. ¿Sabe qué, ingeniero? Aquí este es de la provincia del Chaco, este es de Jujuy, este es de Tucumán, este es de tal lugar. Eran más de 100. Y nosotros, los bolivianos, éramos solo 2, porque estábamos hablando de la cuenca del Pilcomayo y el Bermejo. ¿Sabe qué? El espíritu de nacionalidad es único. Y eso tenemos que aprender. Primero somos bolivianos, después podemos ser cambas, collas, chapacos y de dónde viene. Primero, el espíritu de nacionalidad debe ser único. Y eso debe aprenderse también en la forma de gobierno. Se está gobernando para todos. No por el hecho de que solamente sea de la paz, porque tenga la tez morena, solamente vamos a decir, ese no me representa, es un boliviano más. Y por lo tanto debemos aprender a respetarnos todos y al final, el señor Catacora no representa a todos los bolivianos, el señor Choquehuanca no representa a todos los bolivianos. Puede ser que no sea de mi entera satisfacción, pero nos representa. Entonces, creo que eso también aquí en Tarija estaban muy molestos, querían un ministro de aquí, de Tarija, pero supuestamente como son gabinetes que se los van evaluando, y ahora pues en el otro año, porque en cada año nuevamente había su recomposición de los gabinetes. Entonces ahí yo creo que va a ocurrir lo mismo. Pero lo más importante, lo que nos interesa en este momento es salir de la crisis que estamos viviendo. Eso es fundamental. No podemos, esta situación de la pandemia no podemos extenderlo, porque si no vamos a entrar en una crisis doble, entonces ¿eso qué va a significar? Más pobreza, más miseria, más hambre para la gente. ¿Y quién es el que más sufre ahí? La gente del campo, la gente de las ciudades, de los barrios periurbanos. ¿En qué situación? Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar con varios compañeros. No tienen ni para comer. Viven del día y han dicho, preferimos morir de hambre si no se soluciona esta situación. Tengo que traer algo para comer, mi bebé, mis niños no aguantan. Entonces creo que hay que salir de la pandemia, hay que salir también de la situación económica, hay que darle una reactivación porque esto es clave y de ahí entraremos a los otros elementos de crecimiento, que eso nos va a llevar tiempo, no va a ser fácil. Estamos entrando a una crisis realmente muy fuerte, después de lo que hemos tenido anteriormente.
Oye, no hay que olvidarnos que hemos pasado un golpe de Estado, y un golpe de Estado que ha acabado con todo, porque ha sido vertical, y también, aquí un poquito hacerles recuerdo, no nos podemos olvidar, no se puede matar a la gente, 38 muertos y luego como si nada, desear impunemente así la situación. Pues no se puede dar, eso es antidemocrático. Pues hay que dejar, no venganza, pero que haya justicia. Eso es lo más importante. Lo que nos interesa en este momento, por eso, como les digo, hay que salir de estas crisis y luego tenemos que tener gobernanza. Si no hay gobernanza, ¿de qué país podemos decir que vamos a buscar la estabilidad? Si todo el mundo ha entrado en esta crisis. Y también tenemos que hablar seriamente de la situación económica, que es la que define prácticamente hacia dónde van los pueblos. Por eso, por el momento. Si podría agregar algo, por favor. Adelante, Carolina. Bueno, ok, muchas gracias. Primeramente, observando lo último que se ha dicho, quisiera yo personalmente recalcar que el año pasado lo que hubo fue un movimiento, un levantamiento social que terminó en la renuncia de Evo Morales por la comprobación del fraude por un organismo internacional que es la OEA. No hubo golpe de Estado, no hubo lo que es un golpe militar, como hemos visto en el pasado en Bolivia. Entonces, no podemos calificarlo así y también difundirlo así al mundo entero, porque lo que fue un levantamiento social en el cual una gran parte, yo diría una gran mayoría de la población se levantó pacíficamente, haciendo paros a través de toda Bolivia, 21 días de paros completos, en los cuales el pueblo luchó por defender su voto, por defender la democracia y también defender la inconstitucionalidad de la postulación de Evo Morales, que no respetó al 21F, que no respetó al voto del pueblo cuando se le preguntó si podía postularse o no. Después, observando a los ministros nuevamente, yo quisiera agregar que efectivamente, señor Nelson, yo estoy de acuerdo con usted que hay una discordia, yo diría, entre muchas poblaciones que vienen, digamos, que no son urbanas, que son rurales. Y yo creo que también a veces vemos una falta de entendimiento tangible de autoridades cuando no conocen las realidades de lo que la gente vive en esas poblaciones rurales, en esas poblaciones alejadas, esas poblaciones que han sido las más afectadas por esta pandemia, por esta cuarentena, esa gente que vive del día a día. Es realmente algo importante que resaltar, porque yo creo que por eso también hay un levantamiento de muchos que están poco contentos con los ministros que se han nombrado. Por ejemplo, en el Alto también están diciendo que hay falta de representatividad. Usted habla de Tarija. Yo creo que sí, hay esa falta, porque a veces hay personas que conocen la realidad tangible y uno como persona, digamos, de la ciudad quizás no la conoce nunca, ¿no? Yo personalmente tengo que admitir que no conocía esa realidad tangible hasta que formé mi organización social que se llama Unidad para Bolivia, y en estos últimos 8 meses hemos estado trabajando extremadamente duramente para llevar alimentos a las familias más necesitadas en 5 departamentos. Y no solamente alimentos, también hemos dado donaciones de equipos médicos, equipos de bioseguridad, porque eso es también muy importante y eso faltaba, porque los gobernantes a veces no se daban cuenta de la necesidad de muchas poblaciones. Aparte de eso, yo diría que hay muchas poblaciones que ni tienen, por ejemplo, documentos. Me he cruzado, por ejemplo, con lugares en los cuales muchas personas, muchas familias me decían: aquí no ha llegado nada, ni una donación, ni una bolsa familiar, ni un bono, porque además estamos tan lejos que no tenemos, o sea, no todos tienen documentos, y cuando van a la ciudad para hacerse los documentos, no es algo muy burocrático y no se hacen de la forma más expedita, y se vuelve muy difícil para ellos estar días esperando sin trabajar, sin sostener a sus familias. Entonces es interesante también observar esas, digamos, faltas, esas discordias dentro de lo que es el manejo del poder y dentro de lo que son las autoridades, porque yo creo que para realmente integrar a toda la población boliviana y realmente ser representantes de Bolivia entera, primero tenemos que conocer tangiblemente nuestra realidad, no solamente en las ciudades, pero también en las poblaciones alejadas, en las poblaciones indígenas, en
todo tipo de poblaciones sin falta. Por ejemplo, yo también no conocía lo que son, digamos, las poblaciones integradas guaraníes, y sí fui a dar donaciones a ciertos guaraníes, a lloreos, y también vi una gran diferencia de otras que indígenas, digamos, que sí conocía, pero esas no. Entonces, yo creo que el primer paso es que las autoridades conozcan tangiblemente las necesidades y la realidad de Bolivia para gobernar bien, y lo más importante es la gobernación con honestidad, con transparencia, con esa ética moral impecable que necesita Bolivia para ir adelante y para salir de estas crisis que estamos viviendo y que hemos vivido, yo creo que siempre en la política, en el tema sobre todo de corrupción. Entonces eso es lo más fundamental y espero que eso se logre cambiar a futuro. Bien, ¿qué les parece si vamos a una pausa, por favor? Si me esperan, por favor, vamos a una pausa y volvemos así cortito, vamos a la pausa y volvemos así rápidamente para seguir analizando esta situación, qué va a pasar con Bolivia. Ahora ya tenemos un presidente y un vicepresidente. ¿Cuál va a ser la perspectiva justamente en Bolivia? Pausa y volvemos. Bueno amigos, volvemos después de nuestra pausa publicitaria y bueno, vamos a conversar justamente. Yo pensé que Carolina estaba en Bolivia y me dice, no, o sea que yo estoy allá en Estados Unidos. Yo creía, ¿cómo está Carolina? ¿De qué parte de Estados Unidos nos habla? Bueno, yo hice mi licenciatura aquí en Estados Unidos, en Florida, y justamente tuve que volver para recoger mi título, para convalidar todo en las embajadas, consulados, etcétera, de Bolivia, para ya llevar todos mis documentos listos a Bolivia y poder ejercer todo allá sin mayores inconvenientes. Entonces, por eso estoy aquí con estos temas urgentes y, bueno, varios trámites que tengo que realizar y porque dije no a ciertos trabajos en Estados Unidos para dedicarme a lo que es Unidad para Bolivia, que es mi movimiento, mi organización social que formé en Bolivia, para apoyar a la gente necesitada, para apoyar a toda la población afectada en este momento. Y bueno, Unidad para Bolivia en general, nuestra visión, nuestra misión en general para Bolivia es apoyar al crecimiento socioeconómico del país. Entonces vamos a enfocarnos en toda campaña humanitaria, toda campaña que podamos para la ayuda, labor social, todo lo que es solidario. Así que en eso estamos y bueno, tratando de crecer y de también llegar a toda Bolivia. Ya llegamos a 5 departamentos, pero queremos llegar a más y en cualquier emergencia estar ahí para apoyar a Bolivia. Bien, bueno, estamos justamente con el señor Nelson. Le cortamos porque bueno, ya estábamos cortito ya de tiempo. Don Nelson, bueno, justamente le cedo la palabra justamente para poder responder a Carolina. Está apagado su micrófono, don Nelson. Ahora sí. Adelante, don Nelson. Ahora, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Ya, perfecto. A ver, lo que queremos decir contundentemente es lo siguiente. ¿Cómo se califica un golpe? Esperado, presionado al señor Evo Morales cuando estuvo en la presidencia, el alto mando militar a través del señor Calimán, que dijo, es mejor que renuncie. Y si tienes a las Fuerzas Armadas en esas condiciones, ¿cómo puedes tomar que es una renuncia inducida? ¿No? O sea, ¿es diplomática o forzada? ¿Cómo se la toma eso? Para buen entendedor hay que tomarla en esas condiciones. Por otra parte, el motín de la policía, ¿cómo se lo toma? Es una situación que hay que definir, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa es... Prenderle a la camarita, por favor, estamos en televisión. Sí, está la cámara. Ahora sí le veo, Adelante. Ya. Entonces, si tenemos esa posición,
¿Cómo se puede ver la actitud tanto de las Fuerzas Armadas, cómo se ve la actitud de la policía, cómo se ve la actitud de la oposición y cómo se ve esas plataformas que parece que representa también la señora Carolina? ¿No serán parte de ese golpe? O sea, aquí en Tarija se quemó la renta. Aquí en Tarija se quemó la corte electoral. Aquí en Tarija se quemó el más cercado. ¿Es pacífico? Entonces, había una premeditación en estas cosas, ¿no? Entonces, por lo tanto, inmediatamente, ¿quién asume? ¿No? Han obligado a renunciar, ¿cierto? Pero había dos condiciones. Lo dijo el propio presidente, yo no lo he dicho. Era el cementerio o si no Estados Unidos, no sé. ¿Y quiénes tuvieron que ver con esto? Estados Unidos. O sea, harto financiamiento por donde. Eso hay que tomar en cuenta. Entonces, por lo tanto, creo que esas realidades tienen que aclararse. Y también la concomitancia de la propia Organización de Estados Americanos. ¿Cómo esta elección demuestra el 55% y el anterior vez era el 47%? ¿Y cómo es? ¿Quién miente? ¿O cómo funcionan las supranacionales para manejar los estados que no están de acuerdo al orden internacional norteamericano? No nos olvidemos que representan a la mayor economía del mundo y además ser catalogado como el imperio, que en su guerra comercial con China y Rusia, por el hecho de haber hecho algunas negociaciones con Alemania y con China, molestó mucho a Estados Unidos. O sea, ¿acaso que la doctrina Monroe se va a repetir aquí en América, de América para los americanos del norte? Entonces creo que esas situaciones de geopolítica internacional tienen realmente que analizarse en los países latinos, no solamente el nuestro. País que no se esté bajo las normas o la visión americana, tenemos el caso de Venezuela, tenemos el caso cubano, que solamente es el único hecho de ver su autodeterminación de pueblo. Eso es lo malo que está pasando. Entonces, esto no corresponde de que hay una derecha que se tiene al frente, sean demócratas. Están vestidos de la parte más dura. ¿Y cuál es la parte más dura? Es el verticalismo, el autoritarismo que se tiene hasta el momento. Ese autoritarismo ¿en qué ha desembocado? Con la parte dura, que es la parte militar. Con la pandemia más se ha utilizado todo eso y los dirigentes correteados. Y con las masacres que se ha dado en Sencata y Sacaba, eso ha sido lo que ha configurado este golpe de Estado. Y si no lo reconocemos como tal, entonces, ¿por qué muchas naciones también estaban retirando ya su apoyo? Entonces, la democracia, había que restaurar la democracia como tal, y se las ha restaurado ahora, de aquí para salir para adelante de nuestras crisis que tenemos de la pandemia y fundamentalmente de lo que han destrozado el país, hay necesidad de recomponer. Creo que amerita definitivamente de que este gobierno haga una auditoría del estado actual económico que está en el país. ¿Cómo estamos? ¿Con cuánto del Producto Interno Bruto estamos en recaída, contraída? ¿Y cuánto nos va a llevar tiempo para recuperar? Entonces, hay una gran tarea que realizar. Uno, hay que identificar también la situación de quiénes han dado la orden para esta situación, lo que se ha dado con la masacre de Sencata y Sacaba y Arenales, 38 muertos. Entonces, por lo tanto, esto que se habla de que ha sido un movimiento popular, eso se lo maneja en Medio Oriente, así, intifadas, al mismo estilo de Venezuela, también como formas, las guaringas que llaman, de la forma del manejo y luego toman a la fuerza. Nos preocupa más bien, yo saludo de aquí, que no ha ganado Trump, porque si no, nuevamente había otro golpe. Entonces, eso es la preocupación que tenemos nosotros
del movimiento al socialismo por las características que se está dando aquí en América Latina. Parece que nos va a llevar mucho tiempo desligarnos para ser un país soberano y decidir nuestras situaciones por nuestras materias primas y nuestra forma de comercio, etcétera. Estamos muy doblegados a los pactos supranacionales que ya están amoldados, como el caso de la Organización de Estados Americanos, que realmente ya está cuestionado, ya no es creíble la Organización de Estados Americanos. Ahí me quedaría. Bien, ahora... Quisiera, por favor, solamente observar unos cuantos puntos. Observando el último punto de usted, don Nelson, habla de que la OEA ya no es una organización creíble. Sin embargo, fue creíble cuando ellos dijeron que Evo Morales podía repostularse y que era su derecho humano, y acertaron que ese era el caso. Entonces, aquí vemos un discurso un poco diferente, y entonces yo creo que tenemos que darle la credibilidad institucional también en el caso de la auditoría del año pasado, porque el año pasado se demostró un fraude contundente con las pruebas del caso, y es por eso que Evo Morales renunció. Quizás los militares escribieron una carta que ese es un modo pacífico, no es un golpe de Estado, porque un golpe de Estado sería violento, sería de pronto, y sería el mismo violento golpe de Estado que ellos mismos, los actores de esos, tomarían el mando. Hubo una sucesión de poder constitucional a Yanine Áñez por su cargo en el Senado, y entonces observamos que fue, yo diría, y estoy firme en mi posición, un movimiento pacífico social en el cual hubieron violencias, quizás sí que se quemaron ciertas instituciones por la rabia de muchas personas a nivel nacional. Sin embargo, también observamos que la violencia mayormente se dio del lado del MAS. Y hay pruebas contundentes de eso. Por ejemplo, cuando los buses estaban yendo de Oruro a La Paz para apoyar en las marchas con personas protestando por la democracia, por el fraude, etcétera, tuvieron que, el primer día los atacaron con pedrazos, abusaron de las mujeres. Después, el segundo día que fueron, tuvieron que acompañarlos mineros armados para asegurarse que no pase lo mismo a los buses, que no se destruyan los buses y que se abuse a la gente adentro. Entonces, yo creo que no podemos olvidarnos de también lo que el MAS hizo el año pasado para aplacar a las peticiones de respeto del voto y de respeto de la democracia de la mayor parte de la población. Eso yo creo que es importante. Ahora, se necesita una auditoría para justamente, yo diría, demostrar si realmente son esos 55% del voto popular que ha obtenido el MAS. Yo creo que eso es muy cuestionable y hay pruebas contundentes de irregularidades, muchas. Entonces yo creo que necesitamos un ente internacional que observe eso para fomentar la paz social. Eso como base primordial de lo que debería hacerse actualmente para que toda la población esté de acuerdo y vaya marcha adelante por una Bolivia mejor y en conjunto. Ahora, se habla de la geopolítica internacional. Don Nelson, usted habla de, por ejemplo, la soberanía de Bolivia. Obviamente se refiere a que ya no tengamos ese lazo al supuesto imperialismo de Estados Unidos. Observamos todo lo que Estados Unidos hizo, no solamente en Latinoamérica, pero también en los países árabes, en el sentido de, control para recursos, etcétera. Observamos el Plan Cóndor también. Estoy de acuerdo con todo eso, que no es respetable. Sin embargo, en este momento, lo que está pasando con el MAS y lo que está pasando a nivel Iberoamérica es un acercamiento a lo que es el Foro de Sao Paulo a nivel Iberoamérica. Y ese es un nuevo cambio de balance de geopolítica. Y vemos el Foro de Sao Paulo instaurado no solamente en Venezuela, apoyado por Cuba, también por Lula, anteriormente en Brasil, en Nicaragua vemos a Ortega, que también se está quedando en el poder autocráticamente, y vemos el mismo lineamiento por el MAS en Bolivia, y lo vimos sobre todo el año pasado con las acciones de Evo Morales, que quería perpetuarse en el poder ilegalmente, básicamente, no constitucionalmente, no siguiendo las reglas
importantísimas de lo que es la democracia, de lo que es nuestra constitución y de cómo se debería regir un país y también todo lo que viene a ser la repostulación. Entonces eso es también importante que observar, porque el Foro de Sao Paulo, que es ahora el Foro de Puebla, tampoco es algo que nos da soberanía. Y yo creo que deberíamos desligarnos de eso si queremos una soberanía real de Bolivia, porque con el Foro de Sao Paulo lo que terminamos haciendo es dando nuestros recursos quizás a otros poderes, que serían China, Rusia, Irán, y bueno, esos poderes también gigantes que apoyan al Foro de Sao Paulo porque quieren cambiar esa geopolítica y cambiar el poder internacional que lo ha tenido históricamente Estados Unidos. Entonces yo creo que tenemos que observar eso, porque no podemos hablar de soberanía total, porque estamos solamente cambiando de diferentes ámbitos o de diferentes bloques de poder geopolíticos. Bolivia, si quiere soberanía, si quiere democracia, si quiere progreso, debe respetar la democracia, el pueblo, el voto del pueblo. No pueden haber fraudes, debe haber transparencia, honestidad en los procesos, institucionalidad y también división de los poderes. No puede ser que todos los poderes sean regidos por ejemplo, un partido político como han sido durante sobre todo las últimas gestiones del MAS. Veíamos que el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo tenían total potestad del MAS. Entonces eso es también imposible, o sea, eso no puede seguir así, porque si queremos tener una pluralidad, tolerancia y democracia, que quiere decir representatividad del pueblo, mayorías y minorías, debemos seguir adelante con una democracia plena. Entonces esa sería mi observación. Gracias. Bien, quiero agradecerles a Carolina. De diferentes puntos, tanto como es del movimiento al socialismo, como es de la oposición, pero bueno, al final de cuentas, el boliviano hoy en día lo que quiere son soluciones, no los problemas, ¿no? Lo que quiere es que se solucione el tema económico, se llega a solucionar el tema salud, se llega a solucionar el tema de quizás de que se baje el tema del racismo, y todos los bolivianos nos llevemos en paz y en tranquilidad. Yo creo que es lo que todo boliviano quiere y sueña, ¿no? Y ojalá que esto se pueda dar, especialmente en la gestión del señor Luis Arce Catacora, o bueno, como lo dicen muchos, el pueblo será el que lo juzgará, ¿no? Bueno, quiero agradecerles, Carolina, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias, don Nelson. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí y obviamente debatiendo de temas extremadamente importantes. Y muchas gracias, señor Nelson, por también ser parte de este debate y por... Bueno, agradecido y gracias también por... Hay muchas dudas, pero más bien que no hagan otro, eso estamos contentos. Yo también estoy de acuerdo, la verdad. Bien, ahí tenemos todavía, dice, no, todavía no acabó. Pero bueno, como digo, ojalá que nos llevemos en paz todos los bolivianos, y no olvidemos de que exista el movimiento del socialismo, exista, bueno, la oposición. Al final de cuentas ya veamos una sola Bolivia, veamos a un solo boliviano que trabaje y saque adelante a Bolivia. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a una pausa y al retornar estaremos hablando de una campaña solidaria que justamente estamos realizando en Colón. Es una persona mayor que lamentablemente vive solo, lo que le hace falta especialmente es una cocinita y una garrafa. Y bueno, él está delicado, lamentablemente tuvo un accidente. Vamos a ver este casito para que usted también nos pueda ayudar, pueda cooperar. Vamos a tener también nuestras líneas habilitadas para que usted también pueda participar. Vamos a la pausa y volvemos.